contexto actual, lo que puede mirar ahora. Quiero hablar específicamente sobre una visión de calidad de la educación para que ustedes después puedan responder a la realidad, digamos, concreta de Chile. Voy a hablar, la calidad se puede entender de dos maneras. No es que se puede entender, sino que de hecho eso es lo que pasa. Una manera es utilitaria. La calidad de la educación me sirve para obtener trabajo, me sirve para obtener cosas. Sirve en los países en general para lo que se llama el desarrollo económico. Es muy importante. Esto era una gran consigna de los años 60, 70, cuando vino la gran reforma del presidente Frei, la educación al servicio del desarrollo económico y la educación al servicio, por ejemplo, de la producción industrial, desarrollo industrial. Pero también el individuo como parte de ese foco económico, el individuo como productor, el individuo como capital humano. O sea, mientras más conocimientos, más capacidades, más suponemos que va a poder contribuir a ese desarrollo. También, en virtud de esa misma concepción utilitaria, las soluciones como que se empaquetan, ¿verdad? Se ofrecen X número de soluciones que son buenas, se supone, para el desarrollo para el desarrollo educacional, la calidad de la educación y para los fines que se establecen. Nosotros tenemos en Chile un sistema que se llama el sistema de vouchers, que es un empaquetamiento. Ayer le escuché a alguien, a un profesor que me decía lo terrible que es que cada niño vale plata. Entonces la escuela está desesperada para que no se le vayan los niños y aunque se porte mal, lo deja, o aunque llegue atrasado, lo deja entrar a la sala de clase porque el niño vale plata. Y el otro tema que es el que muchas entidades, instituciones internacionales tienden a presentar o a favorecer este tipo de visión de la educación. No enteramente, por ejemplo, si yo tomo el Banco Mundial o tomo el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Asiático, ellos se van a preocupar también del desarrollo de las personas y de la educación de los más pobres. Pero hay una visión de que básicamente se pueden empaquetar las soluciones a los problemas de la educación. Entonces, otra visión es lo que llamo una visión amplia o humanista. No sé si ven bien ahí. Aquí estamos pensando más bien la educación como el desarrollo de las personas, como un proceso que saca de las personas todas sus capacidades, va desarrollando y lo va insertando y lo va haciendo parte de la sociedad a la que pertenece. Por lo tanto, estamos viendo el desarrollo de las personas como individuos y el desarrollo de las personas en su entorno social como seres sociales. Esto se expresa ahora, es bueno de repente recordar, nosotros los viejos conocimos a Paulo Freire, estuvo aquí en Chile, pero Paulo Freire habló de la educación que liberaba. Él se jugó por la educación de los pobres y en general él trabajó no solamente en América Latina, sino también en África, pero el desarrollo de las personas, liberarlas, sacar todas las posibilidades, liberarlas de las esclavitudes que muchas veces se imponen sobre ellas en la sociedad. Y una educación también concientizadora que permite tomar conciencia de lo que se necesita para crear o para desarrollar una mejor sociedad. En grandes documentos, por ejemplo, de la UNESCO, también se ha expresado este tipo de ¿cómo se llama?, de visión más centrada en lo humano, en el desarrollo humano de la educación. Y yo diría hasta el día de hoy hay un gran movimiento que se llama el Movimiento de Educación para Todos, que se dirige desde UNESCO, pero también desde muchas de las agencias internacionales de apoyo a la educación. Y, por ejemplo, el concepto del informe de Lord, que está en este año, que gran aniversario, pero en ese concepto, en ese informe de Lord se hablaba de la educación como un acto de o empujar hacia el conocer, hacia el hacer, hacia el ser y hacia el ser con otros. Los cuatro grandes, digamos,
direcciones, las 4 grandes direcciones en las que se puede orientar la educación. Ahora, si nosotros miramos la realidad en el mundo, tenemos una idea de lo que pasa en el mundo, tenemos aquí un cuadro que es el que acaba de sacar también Educación para Todos, mostrando el déficit que hay en el sentido que muchos niños en muchas partes del mundo no alcanzan 4 años de escolaridad. O sea, mientras nosotros... Bueno, ahí abajo está Norteamérica y Europa Occidental, entonces que son los que sí alcanzan un 100% de escolaridad, y llegamos al sur y el occidente Asia, donde se ve mucho más bajo, y para qué decir del África subsahariana. Los niños pobres aprenden menos, que son los niños pobres, y los niños ricos aprenden mucho más en general. O sea, hay una gran, como diría, gran grieta entre los que aprenden más y entre los que aprenden menos en el mundo. Chile está por ahí, Chile dentro de América Latina, bastante mejor, pero siempre con una diferencia marcada entre lo que aprenden los ricos y lo que aprenden los pobres. El Salvador en América Latina es de los peores países, para que tengamos una idea. ¿Cómo debemos entender la calidad de la educación y manejar las tensiones en torno a este concepto? Estas dos tensiones, porque estas tensiones coexisten en la sociedad, la utilitaria y la dirigida al ser humano y al desarrollo de las personas como tal. Entonces, ¿cómo las manejamos? Las tensiones hay que aceptarlas, no podemos decir, no, vamos a botar una a la basura y la otra va a quedar ahí. Pero tenemos que ver cómo las aceptamos, qué significa eso. Entonces, al aceptar o respetar las tensiones, nosotros también tenemos que analizar lo que significa. No es llegar y decir las dos cosas juntas, porque nunca son las dos cosas. Puede que sean un producto, pero en general hay que analizar porque las decisiones para un lado o para otro no son neutras. Y eso significa discutir, conversar. Vamos a tener una educación, por ejemplo, que va a seguir con el sistema de empaquetamiento a través de los vouchers. ¿Qué está pasando con eso? ¿Hay otras posibilidades que se puedan utilizar o no? Lo central es entender a la educación como un instrumento de desarrollo personal, de inclusión social. Problema que nosotros tenemos que analizar. ¿Es un sistema empaquetado de la educación el que va a contribuir a acabar con o bajar la falta de inclusión? ¿O cuáles son las combinaciones que necesitamos para poder lograr mayor participación, mayor presencia, mayores logros de los niños y jóvenes menos favorecidos por el sistema educacional? Y lo peor que uno puede hacer es hacer listas. La tendencia de todos nosotros, especialmente los chilenos, es hacer una larga lista de las cosas que hay que hacer. Bueno, cuando hacemos una larga lista nada pasa. Tenemos que decir 2 o 3 cosas que son centrales, que creemos que pueden aportar a mejorar estas tensiones entre las dos visiones de la calidad de la educación. ¿Cuáles son los factores que afectan a la calidad de la educación? Yo voy a hablar de factores negativos y positivos. Y van a ver ustedes que los positivos tienden a ser el reverso de los negativos. O sea, si el negativo es la solución obviamente es acabar con este factor que aparece como negativo. Pero en general hay factores externos, factores que no dependen del manejo de lo que hacen los profes en la escuela, de lo que hacen los directores, sino que están situados fuera en el contexto social, político, nacional e internacional también. Por ejemplo, el bajo nivel de desarrollo económico, en ese gráfico que vimos del aprendizaje de la educación en el mundo, vemos que los países con mayores problemas tienen un muy bajo nivel de desarrollo económico, en el caso del África subsahariana o de países del Asia. Externos entonces al sistema educativo, el bajo nivel de desarrollo económico, la extrema pobreza, las guerras, las guerras que estamos viendo en el mundo, el desplazamiento de las personas, es un factor que la educación no puede funcionar en contextos de ese estilo. Internos al sistema son las condiciones laborales en que se desempeñan, por ejemplo, los profesores, la administración del sistema, la manera como está organizado un sistema educativo. Nosotros podríamos decir que el sistema que tenemos nosotros de financiamiento no es el más adecuado, podríamos decir, y
tiene estos efectos, esto lo estudian los investigadores y nos pueden decir sí o no y cómo habría que cambiar esa parte del sistema. La inflación de políticas, las constantes políticas, todos los presidentes con sus ministros traen una nueva serie de políticas que llegan a las aulas y simplemente no se toman en cuenta porque es muy difícil cambiar a cada rato lo que se está haciendo. La falta de autonomía de los docentes, etc. Y los positivos, los que yo creo que contribuyen, como les decía antes, en términos externos, son exactamente el reverso de los negativos. Adecuado nivel de desarrollo económico, sociedades más democráticas, sociedades inclusivas, etc. Internos, la calidad de los profesores. Este es un factor, también es una palabra grande. Yo escucho todos los días que dicen los profesores en Chile son malos. La formación docente en Chile es mala. Sí, hay profesores malos. Y hay instituciones de formación docente que no lo hacen bien. Pero no todo es malo. Entonces tenemos que saber cuáles son exactamente aquellos factores que nos parecen que no, pues puede ser que la combinación de una formación docente no muy adecuada a las necesidades reales en que se desempeñan los profesores sea una causa. Y puede ser que otra causa sea que el propio profesor le da lata a preocuparse mejor del desarrollo de sus niños y niñas. Pero es cierto que si es al revés la cosa, si tenemos profesores comprometidos, si tenemos profesores que saben, si tenemos profesores que tienen también la energía para, como diría yo, para enfrentar las dificultades, eso va a rendir un fruto en la calidad de la educación. Currículums relevantes, currículum que se examinen bien para que sean los adecuados para el país en su momento, en su estado de desarrollo cultural y social y económico también. Integración social del alumnado. La separación, la segregación en distintos grupos no es bueno para la calidad de la educación. Y todos nosotros somos los que estamos aquí de cierta edad, hemos participado en educación pública. Yo fui a un liceo donde me encontré con todo tipo de estudiantes, mis compañeras, de todo tenía yo, desde comunistas súper en esa época hasta niñas israelíes que iban a ir a los kibbutz a Israel, hasta la hija, bueno, mezclado. Y eso ayudaba, eso ha desaparecido en Chile, en bastante escala. Bueno, las finalidades de la educación y los factores que la proponen. Voy a volver ahora a ordenar esto para decir, estas son las grandes finalidades de la educación y estas son las cosas que ayudan. En las grandes finalidades nosotros tenemos ahí el desarrollo de capacidades. Lo primero, cuando decimos que el sentido positivo de la educación es el desarrollo personal, social y humano de los niños y niñas, estamos hablando del desarrollo cognitivo, de su inteligencia, de su capacidad de conocer, de comprender el mundo. Estamos hablando de su desarrollo afectivo, emotivo, y estamos hablando de su desarrollo social, su capacidad de relacionarse con otros. Otra manera de ver las finalidades es decir, la educación tiene como finalidad también la orientación al contexto cultural, o sea, la comprensión del impacto que tiene el contexto cultural en el desarrollo de las personas. Si venimos de este mundo cultural o de este otro mundo cultural, vamos a tener también una cierta responsabilidad de educar para ese mundo cultural. Hablemos, por ejemplo, de nuestra población mapuche en el sur, pero también nuestra población inmigrante, que está llegando a las escuelas y que vienen de distintos países y que tienen un bagaje cultural que tiene que ser reconocido dentro del proceso educacional. Foco en la construcción o reconstrucción de la democracia. Tuvimos un periodo que teníamos que reconstruir, todos los 90, pero todavía tenemos que asegurar democracia y tenemos que asegurar participación ciudadana en la construcción de nuestro país y de nuestro modo de vivir como ciudadanos. Y finalmente también
la preparación para la participación en el mundo productivo. Esos son, pueden ser otros, pero seguramente usted puede levantar la mano y me van a decir que falta una finalidad, pero estas son algunas de las principales. Y para eso necesitamos factores que ayuden a un sistema abierto en las diferencias socioeconómicas y culturales. Buenos marcos curriculares, como decíamos antes. Yo ayer conversaba con los profesores que se fueron de jóvenes, que se fueron del sistema, que lo abandonaron por razones diversas. Pero una de las razones que me decía una profesora era el agobio con los constantes cambios de currículum que tenían. Combinaciones apropiadas de recursos, de tiempo, de materiales, etc. Eso es obvio. Pero también buenas interacciones en el aula. La libertad de los profesores poder relacionarse bien con sus alumnos. Generalmente nuestros profesores soportan dificultades de condiciones de trabajo grandes porque tienen buena relación con sus alumnos y porque los alumnos los respetan y los quieren. Y cuando eso sucede, tienen una muy buena potencialidad para lograr cambios educativos, para lograr el desarrollo de las capacidades, el desarrollo, la inserción, la capacidad de manejar su cultura y su mundo social, etc. Sistemas de administración efectivos. La escuela puede ser muy buena, pero tener un liderazgo que no funciona. Hablábamos ayer, estábamos en una reunión del CIMSE, pero hablábamos ayer de, por ejemplo, llegan los resultados CIMSE y los directores de escuelas deciden en su oficina qué va a hacer la escuela para mejorar. Y no lo deciden en conjunto con los profesores y tomando en cuenta la realidad de cada uno de los niños. O sea, buen liderazgo va a ayudar, mal liderazgo va a ser problemático. Énfasis en la inclusividad, que se habla mucho, pero en la práctica cotidiana no es siempre cierto. Muchos profesores, por no saber cómo hacerlo, dejan de lado a los niños que no aprenden tan rápido, que tienen dificultades de expresión o que tienen otro tipo de dificultades ya más que tienen que ver con inhabilidades de, por ejemplo, poder oír bien o ver bien o lo que sea. Entonces, la inclusión es tremendamente importante y hay que aprender cómo manejarla. Yo como profesora, si nunca nadie me ha ayudado a hacerlo, no voy a saber hacerlo. Y conocimiento y habilidad de los propios docentes. Eso es lo que quería decir, que al final del día, por eso los docentes deben seguir aprendiendo, por eso es importante el desarrollo profesional continuo, las oportunidades que tenga en el colegio y también que le ofrezca el sistema educacional para actualizarse y para ayudar a desarrollar aquellas capacidades que les cuesta más tener. Ahí esas flechas indican las más negritas o azulitas que están ahí, indica que esos factores son muy cruciales. Las menos significa que hay que estudiar cuáles son las mejores formas y para eso ayuda la investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor combinación de recursos didácticos, pedagógicos, lo que sea, materiales? Pues no hay ¿cómo se llama? Consignas perfectas respecto a eso. Y lo mismo los sistemas de administración. Y las políticas, finalmente, con eso voy a terminar, las políticas que facilitan buena formación inicial, como ya lo dije antes, y continua de los profesores. La profesora que había desertado del servicio me dijo ayer, estaba desesperada buscando curso de perfeccionamiento. Los profesores tienen que pagar su perfeccionamiento hoy día. Evaluación de resultados, las pruebas nacionales e internacionales, pero depende cómo las usemos y qué combinación. Y tenemos ahora una locura de síntesis, pero a lo mejor si tuviéramos menos, si las tuviéramos en un momento más apropiado, sí servirían para informar al sistema de cómo está funcionando y qué cosas hay que cambiar. Una organización del sistema público-privado adecuada, en términos de financiamiento, en términos de grado de autonomía, de gestión de los establecimientos, etc. Hoy día, por ejemplo, los profesores, la evaluación docente solo cubre a los profesores de la educación municipal, pero la educación financiada con fondos públicos
es la particular subvencionada y la municipal. Deberíamos tener una evaluación para todos los profesores y deberíamos tener a lo mejor un registro nacional de profesores desde donde los colegios van y buscan a los profesores capacitados y adecuados para sus tareas. Aseguramiento de la calidad, pero no necesariamente a través de premios y castigos, sino que a través de actividades, de soluciones que se sugieren, de trabajo constante, estímulos, ¿sí? Y apoyos para el mejoramiento. Y también hay que aprender de la evidencia que proporciona la investigación. Yo, claro, estoy pasando mi aviso y soy investigadora, pero es importante, nos da datos, ¿no? Hay investigaciones que son obviamente muy técnicas, que tienen otra finalidad, pero hay muchas investigaciones aplicadas en la educación de las cuales tenemos que conocer sus resultados y ver cómo se aplican. Y el Estado, esto es lo que dijo el Consejo Asesor Presidencial que recibió Juan Eduardo, que está allá, y que se guardó en un cajón. Pero ese informe es muy interesante porque tiene una lista y una serie de consideraciones sobre cómo mejorar la calidad de la educación. Afirmó el derecho de todos a recibir una educación de calidad. Afirmó un sistema educacional que contemple la existencia de la cultura. Perdón. Se acabó el tiempo. Bueno, un sistema que contemple la existencia de una educación de propiedad pública, laica, creo que este tema lo van a tratar enseguida, muy claro, un currículum nacional flexible, pero un currículum nacional que responde a las diferencias, todo esto dicho en un documento público. Sistema de gestión democrática y transparente, mecanismo de regulación, fiscalización, financiamiento, etc. Es decir, nosotros tenemos respuestas y las guardamos en un cajón. Sistemas de evaluación, de logro, etc. Todo lo que les dije antes está dicho, no es una cosa nueva, es una cosa que la hemos dicho y la tenemos que volver de nuevo a la memoria. Muchas gracias.